Bueno, pues el título de esta tarde es este: preparación de la encarnación y elección de las pruebas en el mundo espiritual. Igual habéis venido pensando que iba a ser otro título de la conferencia, porque así estaba en el tríptico, pero ha habido un cambio de última hora, del que me siento responsable totalmente. Pero de alguna manera ha surgido este tema y tenía que salir, y de hecho me lo ha podido confirmar alguna experiencia previa que hemos tenido aquí, con lo cual estoy muy contenta de haberlo cambiado y espero que todos podamos de alguna forma enriquecernos con las enseñanzas que la doctrina nos está dando. Pues la conferencia comienza, vale, por favor, Jorge, con la existencia en el mundo espiritual. En nuestra larga carrera evolutiva, poco a poco, siglo tras siglo, nuestro espíritu ha tenido la oportunidad de encarnar en numerosas ocasiones en este planeta, en lo que comúnmente llamamos vida, a través del proceso de la reencarnación. Nuestra morada, este planeta, el planeta Tierra, es utilizada por los espíritus como una universidad sublime de experimentación y de aprendizaje, en la que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, nos encontramos matriculados en diferentes cursos y en diferentes grados evolutivos, con el único objetivo de aprender los conocimientos y disciplinas que necesita nuestro espíritu para progresar, que al final es nuestro destino, el progreso a la perfección. Nuestro espíritu ha transitado ya por numerosas existencias y vidas corporales, durante siglos y siglos atrás, y lo que todavía nos quedará, siempre conducido por la ley del progreso, que nos rige y es guía y motor en la evolución. No podemos estar parados, nuestro espíritu nos impele, nos obliga a estar en continuo progreso. Sabed que la mayoría de los espíritus en el mundo espiritual ansían por venir a este planeta a reencarnar y a valerse de esta experiencia para su progreso, siempre con el objetivo puesto en la sublime plenitud de la perfección que se les permite entrever en ese mundo, no como aquí, que todavía estamos un poco confundidos. En la espiritualidad se ve todo de otra manera, ahora lo veremos. Y los espíritus que ahí están deseando venir para poder aprender lo que tienen que conocer. Bajamos a esta dimensión a través de una escrupulosa preparación orientada y supervisada siempre por ministerios y equipos espirituales, muy especializados. Sabed que no hay nada que esté sin control absoluto de la espiritualidad. Y como cualquier disciplina, en este caso tan importante como venir a este planeta, está orientada y guiada siempre por equipos muy especializados del mundo espiritual. Tenemos en primer lugar que esperar a que se nos conceda la oportunidad. Esto es como lo de ir al ministerio y echar la instancia. Solicito esto, de ahí a que luego se nos conceda, pues hay muchos trámites y no sabemos muy bien cómo ocurre, pero está claro que arriba hay tortas por bajar, así que aprovechemos lo que tenemos. La demanda de solicitudes es alta. Después, una vez que ya se nos ha concedido esa oportunidad, debemos de intervenir en el diseño de nuestra vida terrestre, que es lo que vamos a ver en esta conferencia. Ver qué objetivos perseguimos y qué meta o misión es la que vamos a emprender. Tenemos diferentes posibilidades. Bajar para desarrollar el intelecto con conocimiento sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Podemos venir también a ejercitar y poner en práctica los buenos sentimientos de fraternidad hacia los semejantes, es decir, lo que tiene que ver con desarrollar el sentimiento. Son los dos vínculos principales, el intelecto y el sentimiento. No pueden ir, si no van de la mano, mal asunto, estaríamos descompensados. Podemos venir, de hecho venimos, para ponernos a prueba experimentando situaciones difíciles y vicios para ver si el espíritu ha llegado a aprender y a integrar las lecciones que en el mundo espiritual ha recibido. Porque sabed que cuando estamos en la erraticidad del mundo espiritual recibimos unas lecciones y unos aprendizajes que luego tenemos que comprobar y testar que en esta existencia los hemos asimilado. Aquí no venimos al azar, está todo totalmente diseñado. Podemos venir a adquirir más autocontrol, como ha leído el compañero al inicio, en cuanto a nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque estamos desajustados, somos muy impulsivos, pues podemos venir a experimentar esa prueba también. Y en otras ocasiones también, si existen deudas graves del pasado, errores del ayer contra la ley del amor,
no nos va a quedar otra que bajar a experimentar en nuestras carnes el dolor que hemos ocasionado a los hermanos semejantes, lo que llamamos el reajuste y la expiación de la deuda. Con lo cual, como veréis, hay múltiples posibilidades por las que queremos venir a trabajar, nuestro espíritu en este caso, a este planeta. El espíritu, una vez que baja esta encarnación, va a quedar sometido a los parámetros de la ley del olvido temporal, acerca de la dimensión de lo que es como espíritu. Eso se nos olvida, todo lo que sabemos del más allá. Venimos desprotegidos en ese sentido, ¿no? Y a su vez quedará bajo la ilusión y el influjo de la materia, para lo cual se le va a revestir de un cuerpo de carne y hueso con el que pueda manifestarse y a su vez a través del cual pueda probar la resistencia a las tentaciones de la carne. Con lo cual el influjo de la materia va a ser muy fuerte. Ya nos avisan y nos preparan en esa dimensión de cómo se va a desarrollar todo esto, ¿no? Esto para el espíritu es duro, más que la propia muerte. Me refiero a bajar a esta existencia, a pesar de que lo pedimos, ya veremos por qué, porque la dimensión y las gafas con las que el espíritu ve todo arriba es diferente a la que luego vemos aquí las cosas. Es muy duro, ¿por qué? Porque va a suponer abandonar su verdadera morada, que es la naturaleza espiritual, y va a pasar a una dimensión de vibración mucho más dura y grosera, donde va a tener garantizado el sufrimiento y la prueba. Es decir, bajamos para pasar unos exámenes, como aquel que está en la universidad y le toca de alguna manera bajar a experimentar. Con lo cual, pensad también el grado de importancia que tiene todo esto, ¿no? Y la preparación que conlleva en esas esferas espirituales todo este proceso, ¿no? Siendo pues la existencia física un medio natural e imprescindible y muy valioso en nuestra evolución como espíritus, por el que vamos a pasar innumerables vidas hasta lograr por fin la perfección moral a la que estamos llamados por Dios. Una cosa importante, no olvidemos que en esta dimensión terrenal vamos a cohabitar con espíritus que están encarnados como nosotros, en un cuerpo como el nuestro, y también junto con otros espíritus que también están desencarnados y que están de alguna forma influyendo en este plano, con los que de alguna forma vamos a interactuar, inmersos todos en el fluido cósmico universal que conecta todos nuestros pensamientos. Con esto pretendo recordar la importancia que tienen las influencias que llegamos a recibir del mundo espiritual cuando estamos aquí encarnados. No solo las que recibimos, sino también las que emanamos, porque el fluido cósmico nos conecta, nos interconecta a todos, entre nosotros y con los de arriba, con los que están de alguna forma sin cuerpo físico. Con lo cual, de alguna manera, tenemos que lidiar con muchos frentes, no solamente con la prueba a la que hayamos venido, o las pruebas que hayamos venido a experimentar, ¿no? Pásala, Jorge, por favor. Como os digo, como esto es una noble tarea, va a estar siempre orientada y guiada por un equipo espiritual especializado. Todo el proceso de la preparación de nuestra encarnación o de la encarnación del espíritu es un proyecto magnífico donde participan junto con el reencarnante un equipo espiritual compuesto por varios espíritus más elevados que él que van a ayudarle en el proceso. Ese grupo de espíritus benevolentes apoyan y aconsejan al aspirante a la victoria para que tenga en la nueva oportunidad de vida el mayor éxito posible. El arropo y el sustento es máximo, como sabéis, no nos van a dejar nunca abandonados. Ese grupo de espíritus se saben de pe a pa nuestras debilidades y nuestros fallos, porque se las han aprendido, para eso están, es su misión realmente, con lo cual cuentan con esa ventaja. Nos van a dar al espíritu consejos que le van a orientar en base a su propia experiencia, lo que han también vivido ellos en sus existencias y de alguna manera las condiciones en las que ven que se puede encontrar el espíritu. Va a ser una orientación total. Y luego le van a ayudar a planificar su existencia, que es lo más importante, sabiendo que las decisiones y la responsabilidad de los actos, una vez que están aquí, van a corresponder al propio espíritu. Con lo cual hay una preparación previa bastante intensa e importante en cuanto al espíritu y a la encarnación a la que se enfrenta, ¿no? Este grupo va a estar siempre informado de todas las decisiones tomadas por el encarnante mientras esté en la vida material, con lo cual todos nuestros equipos espirituales que están allá arriba también están observando cómo nos comportamos y lo que hacemos ahora, y están tomando sus notas y también de alguna forma nos guían y orientan desde ese otro plano. A su vez, la espiritualidad también le designa a ese espíritu que va a encarnar, además de este equipo que le va a preparar y demás, le va a designar a un espíritu guía que acompañará al encarnante durante toda su vida corporal, y muchas veces este espíritu le va a seguir durante varias vidas.
va a ser un mentor, un orientador, lo que llamamos el ángel de la guarda, de una manera más coloquial, ¿no? Este espíritu guía es siempre de una condición moral superior a la del ser encarnante para poder guiarlo e instruirlo en el bien. Imaginaros pues el despliegue que se monta en la espiritualidad para poder tener todo esto organizado y montado a ese nivel, ¿no? Esto, por supuesto, junto con todos los familiares, amigos y espíritus, bueno, conocidos que nos quieren y nos aprecian, que están en el otro lado, que muchas veces ahora mismo ni conocemos porque no nos acordamos de ellos, ¿no? Pero que también están enviando sus influjos y sus energías para que nuestra misión llegue a un buen puerto, ¿no? Con lo cual, fijaros todos los que están pendientes de nosotros en el otro lado, ¿no? Para que perdamos oportunidades en lo que hacemos en nuestro día, ¿no? Como veis, no podemos decir nunca que estamos solos ante las pruebas y los desafíos de la vida. Una vez decidido el tipo de vida que se va a llevar, ahora entraremos un poco más en las pruebas que tenemos que pasar y demás, el espíritu se va aproximando al momento de su reencarnación, en la existencia corpórea. El espíritu en este momento va a empezar a sentir de una forma progresiva lo que llamamos la turbación, el estado de turbación, que es muy semejante al sueño, al estado de vigilia en el que nos introducimos por las noches nosotros, ¿no? Es un estado así de confusión, de adormilamiento, que se va a ir acentuando cada vez más, paulatinamente, conforme se vaya acercando el momento de la partida al mundo físico. Hablamos de una partida, igual que aquí es la partida cuando morimos al mundo espiritual, lo mismo, allí hay una despedida porque partimos a otra dimensión diferente, que ahora veremos que es más dura todavía que la partida de retorno hacia nuestra verdadera vida, ¿no? Por lo tanto, la turbación preencarnatoria, la previa, sirve para que ese espíritu vaya perdiendo los recuerdos del pasado, es decir, para que se vaya impregnando bien de la ley del olvido, y para que su periespíritu, que es el lazo, como ya sabéis, que une el espíritu al cuerpo, vaya disminuyendo y se vaya acoplando progresivamente y poco a poco al cuerpo del bebé que está en el útero materno. Lo irá haciendo célula a célula, célula del periespíritu a célula del cuerpo del bebé, de una manera progresiva y paulatina. Y durante todo el tiempo de la gestación en la que está el bebé dentro del útero materno, el espíritu está entrando y saliendo, acoplándose, vuelve, de alguna manera está preparando ese ajustamiento perfecto que va a calzar como un zapato al pie para que ya cuando nazca a la vida física pueda estar totalmente acoplado. Con lo cual el espíritu se produce el acoplamiento definitivo justo en el momento del nacimiento, ahí ya sí que hay un ensamblaje total. También, como os he comentado, existe la turbación posencarnación, que es la contraria, cuando estamos encarnados y el espíritu tiene que retornar al mundo espiritual con la muerte física, y de esta manera también hay un estado de turbación similar en cuanto a que el espíritu se tiene que desprender y bueno, pasamos por un estado de confusión hasta que ya llega al mundo espiritual. En este caso, como os digo, es una turbación y un movimiento que podemos, si queremos compararlo, puede ser un poco más leve que el que se produce para venir a la Tierra, porque lo que os digo, la dimensión material es mucho más densa y grosera y hace que el espíritu tenga que hacer más esfuerzo para acoplarse a ella, mientras que cuando retorna a la vida espiritual, si realmente estuviéramos preparados y con un conocimiento espiritual y con una moralidad más o menos depurada, la transición iba a ser mucho más ligera. Lo que pasa es que nos quedamos muchas veces enganchados por esa falta de conocimiento, por el miedo, por el apego, etcétera. Entonces, por eso que cuando alguien quita su propia vida, tarda y el espíritu sufre por eso, correcto. No hay tiempo suficiente de ir gradualmente. Correcto. En suicidios y en muertes violentas suele ocurrir eso, que no ha dado tiempo a que exista una desintegración o un desacoplamiento total, y ahí puede generar un poco más de dificultad. Pero ya os digo que a un nivel general es más fácil desencarnar que encarnar, con esas excepciones, claro. Bueno, hay espíritus especializados que también coordinan todo este ensamblaje, aparte de los que hemos visto que preparan la reencarnación, con lo cual el mundo espiritual está lleno de ministerios y de vamos a decir, de seres benevolentes que están con misiones para ayudarnos en esto, ¿no? Jorge, por favor. Sí. Vale, entonces, una pregunta. ¿Creéis que el espíritu antes de encarnar en la vida física va a poder elegir el tipo de vida que le espera? No. No
Sí, depende del evento. Claro, como veo aquí hay diferentes opiniones, pero bueno, ahora vamos a explicar. El libro de los espíritus nos da una amplia y detallada explicación a esta pregunta en los ítems 258 a 262. Está muy desarrollado todo esto. En resumen, nos dice los espíritus que en la mayoría de los casos el mismo espíritu va a escoger el género de pruebas por las que ha de pasar, y en eso consiste su libre albedrío. Va a haber excepciones a esta consigna, pero en general va a poder tener cierta capacidad para elegir el género de pruebas. Es lo que llamamos el libre albedrío. Como ha dicho Susana, bien apuntado, cuanto mayor sea la conciencia y evolución moral del espíritu, como en todo en la vida, mayor libertad nos van a dar. También sabemos que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Con lo cual, el que más evolución tiene, más facilidad va a tener para elegir, porque va a estar más cerca de saber lo que le conviene, pero también sus actos van a ser medidos con mayor responsabilidad, puesto que ha elegido ya con una conciencia un poco más desarrollada, ¿no? Luego veremos una lectura que a mí me ha conmovido, de André Luiz, en cuanto a cómo funciona el mundo espiritual en esto, exceptuando aquellos casos de severas expiaciones de espíritus más atrasados e inmaduros que no poseen aún las condiciones mentales para utilizar el libre albedrío de una manera organizada. En estos casos, el espíritu se va a ver obligado por la espiritualidad a acometer pruebas de forma obligatoria, que suelen ser difíciles y que son impuestas en pro de su reajuste. Hablamos de casos muy excepcionales, de espíritus indómitos, de mala voluntad, de mucho retraso, en los que no hay una conciencia y al final no les puedes dar opción a que elijan, con lo cual la espiritualidad ahí tiene que actuar. En la mayor parte de los casos hay pues una cierta capacidad de elección en función del grado. Fijaros la importancia que tiene en la forma en cómo encaramos en este plano físico todas las pruebas y tribulaciones que se nos presentan durante la vida, ¿no? Sabiendo que todo esto de alguna manera hemos podido elegirlo, no sabemos hasta qué punto, pero algo sí, que luego lo rechacemos o que nos quitemos la vida o que no, ya veremos que eso tiene luego unas consecuencias por las que también tendremos que reajustarnos, ¿no? Afortunadamente, aunque sucumbamos y caigamos una y otra vez, como ya hemos hecho muchas veces, siempre va a estar el consuelo y la mano bondadosa de Dios, que está ahí siempre para nosotros, concediéndonos una nueva oportunidad y una nueva vida y una nueva libertad a utilizar para enmendar y rehacer de nuevo todo lo que hicimos mal. Y yo me pregunto, como reflexión interior, ¿cómo somos nosotros con nuestros semejantes? ¿Somos así de benevolentes cuando no se hacen las cosas como creemos que tienen que ser, ¿no? Hola, buenas. Entonces eso, viendo la bondad de Dios, cómo damos nosotros las oportunidades a los demás, ¿no? No pretendo que seamos como Dios, ni mucho menos, pero para que veamos un poco el nivel en el que podemos llegar a estar, ¿no? Nuestra intransigencia y cómo nos tomamos las cosas muchas veces, ¿no? Jorge, por favor, vamos a acabar con unos falsos mitos que se escuchan por ahí y que yo he querido aclarar en base al libro de los espíritus. No existe el castigo divino. En base a todo esto que estamos viendo, lo que nos sucede como contrariedad en la existencia física es decisión o responsabilidad nuestra de alguna manera, bien porque lo tenemos que pasar o porque lo hemos decidido, ¿no? Y siempre ocurre con el permiso de Dios. Dice la espiritualidad: si un peligro os amenaza, no fuisteis vosotros quien lo creasteis, sino Dios, pero sí fue vuestro deseo de exponeros a él, porque visteis en ese hecho un medio de progresar y Dios así lo permitió. Con lo cual, las pruebas no son castigos, sino oportunidades que de alguna forma hemos pedido o necesitamos, ¿no? Otro falso mito, el espíritu, ¿hasta dónde puede elegir en su preparación de su vida? Pues lo que nos viene a decir la espiritualidad es que elige el tipo y género de pruebas por el que tiene que pasar, de una forma amplia, pero no va a entrar en elegir detalles de cómo se tienen que ir desarrollando los acontecimientos y las secuencias de su vida. Vamos a poner un ejemplo. Dicen los espíritus: solo están previstas los hechos principales que influyen en el destino. Los detalles y secuencias se producen según la posición en que os halléis y la consecuencia de vuestros actos. Es decir,
Antes de bajar nos dan el título de la película, de la que vamos a ser protagonistas, y el género, de terror, cómica, de drama suele ser, de la que nosotros vamos a ser los protagonistas, pero no nos van a dar el guión. El guión lo tenemos que ir nosotros haciendo día a día con nuestros actos. Y de lo que se derive de esos actos se van a ir desencadenando otras consecuencias que van a poder ser o mejores y ayudan, o peores y empeoran la situación, ¿no? Con lo cual, al final somos totalmente hacedores de nuestro destino. Por ejemplo, tengo que pasar por la experiencia de la ruina. Esto lo sabe mi espíritu, ha programado, ha preparado su encarnación con los seres del más allá y sabe que tiene que pasar por esa experiencia, pero sin embargo no sabe de qué forma le va a llegar la ruina. Me puedo arruinar por una mala previsión, por un robo, por haber sido aventurada en el juego o por una estafa. Depende un poco del camino que yo elija, se van a ir desarrollando los acontecimientos, pero desde la espiritualidad no fijo ni determino el modo en el que me voy a arruinar. Quiero decir que con esto os doy una pincelada de lo que dice la espiritualidad que se produce, ¿no? Y luego, bueno, el último punto es que nuestro destino no está escrito, lo hacemos nosotros con nuestros actos. Viene a ser un poco corroborar todo lo que estamos viendo, ¿no? Eso que decimos, estoy predestinado al no sé qué, al fracaso, porque todo me sale mal, es una forma de atracción que estamos nosotros creando con nuestro pensamiento, pero esto no es así. Podemos estar influenciados por una tendencia más o menos poderosa. Podemos venir con unas inclinaciones en nuestro espíritu de cosas del pasado que traemos ahí, algún vicio que nos lleva a beber o que nos hace fácil todo eso, pero al final la decisión última la toma nuestro espíritu, con lo cual no podemos decir que esté predestinado a caer y a no caer. Siempre somos hacedores del destino final. Por ejemplo, el espíritu que eligió nacer entre malhechores sabía a qué tipos de peligros se exponía, pero ignoraba, en cambio, si triunfaría o sucumbiría de nuevo. Lo que está claro es que si transitas por un camino peligroso, tendrás que tener más cuidado, pues habrá más pruebas y más posibilidades de caer, pero esto no indica que tengas que caer necesariamente. Es el que nace en una familia de delincuentes, imaginaros, donde todos roban o beben, el vicio. Tú naces en esa familia y es verdad que vas a estar expuesto a más pruebas o a más dificultades en ese punto, pero esto no indica que estés predestinado a fallar. Y por eso ya te justifiques en que, claro, es que el mundo en el que he vivido, no, siempre vas a tener libre albedrío para elegir el camino que tomar. Asesorado y aconsejado también por la espiritualidad, si nos dejamos escuchar. Tipos de pruebas. Bueno, ¿qué creéis que va a llevar al espíritu a elegir un tipo de existencia y no otra? O sea, ¿qué es lo que le va a mover a elegir? Es que tengo mucho calor. Una prueba, la prueba del vicio, la prueba de la pobreza y no otra. Pues a la hora de elegir el tipo de pruebas por las que el espíritu quiere pasar, se va a basar única y exclusivamente en la naturaleza de sus faltas. Es decir, que va a mirar en su interior y va a ver dónde tiene el talón de Aquiles más flojito. Y en base a lo que él vea, en esa sinceridad que existe en el otro lado, va a elegir tomar una decisión o tomar otra antes de venir, ¿no? Tipo de errores que cometió en el pasado, puntos débiles, sus faltas, en definitiva. Entonces va a elegir situaciones en las que se pueda poner a prueba y demostrar o no demostrar que ha integrado bien los conocimientos que le faltaban. Es decir, va a ser un entrenamiento. O bien va a poder recrear situaciones dolorosas similares a los dolores que provocó en el pasado para así progresar más rápidamente. Esto ya ahora veremos que es una prueba de expiación, ¿no? Cuando se elige o nos imponen pasar por un tipo de dolor más penoso que de alguna forma a lo mejor hemos escogido pues para ir más rápido, para adelantar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, pruebas que se pueden, he puesto unas cuantas, pero podría haber miles, ¿no? La pobreza, nacer en el tercer mundo. La prueba de la salud, nacer con enfermedades congénitas, degenerativas, que no tienen cura desde el primer momento, ¿no? Las pruebas de la resistencia al vicio y a las adicciones, como hemos visto, nacer en ambientes de drogadicción. La prueba de la soledad y la falta de figuras de apego, nacer en situaciones de abandono, en orfanatos, sin padres, sin figuras de referencia. El espíritu está eligiendo pasar por esas vicisitudes, ¿no? La prueba de la marginación y la injusticia social,
nacer en situaciones de exclusión, mujeres en países árabes, razas negras, gitanos, homosexuales, pues son de alguna manera pruebas que nuestro espíritu quiere atravesar para probar, reforzar o qué sé yo, lo que pueda estar pasando por ese momento, ¿no? Y luego, ojo, la prueba de la riqueza y el poder. Ojo con esta prueba, porque aquí en el mundo material todos ansiamos que nos toque la lotería y ser hiper mega ricos, pero nos dice la espiritualidad que es una de las pruebas más difíciles de atravesar para el espíritu, porque las tentaciones de la riqueza y del poder son mucho más peligrosas para el espíritu, dan la oportunidad de cometer abusos y a caer en pasiones inferiores que son propias de la materia. Con lo cual, ojo muchas veces con lo que pedimos, porque igual nos arruinamos la vida espiritual después. Nos hacemos multimillonarios y nos olvidamos del centro, de la espiritualidad, y nos convertimos en tiranos y adoramos al dinero, porque al final es lo que pasa. Es un tópico, pero cuando te rodeas de muchas cantidades de dinero, se te va la cabeza y el espíritu se pierde. Quiero decir que la materia, el influjo de la materia es muy poderoso, ¿eh? Ya nos lo dice la espiritualidad, la ley del olvido y el influjo de las pasiones. O sea, aquí estamos totalmente expuestos a todo eso, con lo cual ojo con la prueba de la riqueza, porque puede ser un desastre en la que sucumba el espíritu al final, ¿eh? Con todo este abanico de posibilidades y todas las más que se os puedan ocurrir, hago la reflexión para todos nosotros. Miremos en nuestro interior con sinceridad, con toda la sinceridad de que seamos capaces, y veamos qué clase de dolores profundos son los que se nos repiten en nuestra existencia, en esta existencia de ahora, ¿no? Para ver de alguna manera qué prueba o qué pruebas son las que hemos venido a transitar y a superar por elección de nuestro espíritu, ojo, y con la guía de los de arriba. Este ejercicio es bonito, es interesante, porque si eres sincero contigo mismo puedes llegar a ver muchas cosas, ¿no? Qué me cuesta, qué es lo que tengo ahí atravesado, pues todo eso puede darnos una pista de lo que hemos venido a trabajarnos, ¿no? Y nos puede ayudar a tomar perspectiva de la importancia que tiene, ¿no? No dejarlo de mirar de frente y no perderle la pista, ¿no? Otra, Jorge. ¿Por qué? Pues porque en la espiritualidad vemos todo de otra manera. Las gafas que nos ponemos o que nos quitamos cuando llegamos al otro plano nos dan una visión totalmente diferente a la que podemos llegar a tener aquí, ¿no? Es muy importante destacar en esta conferencia una cosa que dicen los espíritus, y es que después de desligarse el cuerpo de la materia, es decir, cuando ya abandonamos esta existencia y el espíritu retorna a su mundo, se aleja de toda ilusión y cambia su forma de pensar de forma radical. Ya empieza a pensar conforme a la realidad verdadera del mundo espiritual, que es la inmortal. Le es permitido entrever la inalterable felicidad de la vida espiritual. Yo he puesto aquí un paisaje, pero imaginaros el que queráis. Debe de ser alucinante lo que en el mundo espiritual podemos llegar a ver, ¿no? Y las sensaciones que el espíritu puede llegar a experimentar de plenitud, de felicidad, Entonces, claro, está viendo la meta o entreviendo a lo que puede llegar y en el punto en el que está. Porque nada más subir te hacen una radiografía, por lo que he estado leyendo, y te dicen, a ver, de tus objetivos estos 14, estos 7, has cumplido estos 3, te faltan estos tantos, te falta todo esto para llegar, ahí tienes la meta. Entonces claro, el espíritu se vuelve loco y se ansía porque quiere volver a bajar a conseguir todo lo que le falta, ¿no? Porque lo que debe de sentir allí pues no es comparable con nada de lo que ha vivido en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, comprende en verdadera pureza y sinceridad lo que aún le hace falta para llegar a la meta. Valora las cosas que le suceden en esta existencia de un modo totalmente distinto a cómo lo valoramos cuando estamos aquí. Con lo cual muchas veces se viene arriba, empieza a pedir cosas que quiere trabajarse, y cuando luego llega aquí a lo mejor se ha pasado de rosca, aunque ha recibido el consejo de los espíritus, se ha pasado de rosca y luego pues al final sucumbe, porque la prueba puede ser más difícil de lo que él pensaba, ¿no? Vista desde esa otra dimensión, se pierde un poco la perspectiva, ¿no? El espíritu la pierde, la llega a perder, nos lo dicen los espíritus, ¿eh? No lo digo yo. Entonces, bueno, los equipos de la reencarnación también nos van a advertir muy bien sobre todo esto. Te dicen, ojo, que te estás pasando, no te vayas a coger más cosas porque igual luego llegas aquí y no puedes con todo. Aún así hay algunos muy osados que vienen aquí y luego, claro, tienen que recular un poco, ¿no? Entonces, imaginaros el nivel de realidad y de conciencia que vivimos en esos planos espirituales, cuando vemos nuestra verdadera pequeñez moral
en comparación con la grandiosidad y la felicidad profunda que nos espera, ¿no? Entonces, no es extraño que queramos avanzar a lo mejor más rápido y estemos solicitando de nuevo el volver a la Tierra, ¿no? No es extraño que lo queramos hacer así, ¿no? Jorge, por favor. Elecciones singulares. Bueno, pues hay también situaciones en las que el espíritu de alguna manera elige cosas que no son a lo mejor muy normales, ¿no? Por ejemplo, el espíritu muy consciente de su situación, bueno, lo que estamos viendo, animado a su progreso, puede escoger una prueba muy dura y angustiosa en su vida terrenal, movido por el deseo de esperanza de alcanzar con mayor rapidez un estado espiritual mejor. Como el enfermo que para curarse antes posible decide tomar un remedio que sabe muy mal y es muy desagradable, ¿no? Es el típico que, venga, me voy a tomar esto que sabe muy mal, pero sé que me voy a curar rápido, ¿no? Pues es el espíritu que elige una existencia muy, muy sufrida, ¿no? Que luego pues aquí es muy amarga cuando la tienes que llevar aquí, ¿no? Luego, una vez inmerso en la existencia carnal, puede llegar a sucumbir y darse cuenta de que ha elegido una prueba demasiado dura, superior a sus fuerzas. Hay, por el contrario, algunos espíritus que escogen, bueno, vidas pues más ociosas, que todavía continúan muy apegados a los deseos materiales inferiores y siguen dominados por sus pasiones, y entonces, bueno, pues eligen pruebas que a lo mejor, bueno, no se dejan asesorar bien y prefieren, como nos dan libre albedrío, pues prefieren coger cosas que les atraen más. ¿Qué pasa? Pues que luego al final les va a ser mucho más difícil apartarse de los efectos que van a generar esos actos en el propio espíritu, con lo cual están alargando la prueba, porque van a volver después al mundo espiritual viendo que, bueno, pues que las consecuencias que al final se han generado son peores de las que tenían al principio, ¿no? Porque han sucumbido, han cometido más errores, con lo cual al final van a terminar pidiendo venir con algún tipo de prueba que resulte más útil para ellos. Es una pérdida de tiempo al final. Esto pasa poco, porque ya os digo que luego allí se ve todo de otra manera, pero no obstante, como hay espíritus para aburrir de todo tipo de índoles, pues puede pasar, ¿no? Y nos advierten de ello también. Luego también están las vidas ociosas e inútiles. No hablo de las que eligen el vicio y el ocio, no, sino de las que de alguna manera ni fu ni fa, ni están orientadas a hacer el bien, pero tampoco hacen el mal, ¿no? Entonces es como lo que hablábamos antes, una vida un poco pues de relax, bueno, esta existencia pues no voy a tener muchas pruebas, me la voy a poner flojita y demás. Esas vidas tampoco van a tener ningún provecho ni crecimiento moral para el espíritu, con lo cual al regresar al mundo espiritual, el espíritu va a ver que no ha ganado nada y entonces va a solicitar de nuevo la ayuda para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Luego hay otro supuesto, que es la excepción que nos confirma la espiritualidad, que es cuando el espíritu no tiene uso del libre albedrío y de alguna forma se ve impedido a elegir a la hora de encarnar. Hablamos del espíritu inmaduro, ignorante y el que de alguna forma es rebelde y tiene mala voluntad, no tiene una conciencia total de sus actos. Aquí en este caso la existencia que les van a imponer lo elige la espiritualidad, lo elige Dios, porque no está todavía maduro para comprender qué es lo que realmente necesita. Con lo cual estas pruebas son las que van a servir al espíritu como regeneración y expiación. Aquí hablamos, no sé, de seres que han torturado a la humanidad, no sé, no quiero decir nombres, pero en la historia hay muchos, ¿no? Que han repetido existencias en las que han sido muy crueles, se les ha dado mucho poder, dictadores, y luego claro, llegan al mundo espiritual y ahí no va a haber elección para ellos. Van a tener que enmendar la plana y pasar por sufrimientos similares a los que han generado. Con lo cual para ellos no hay libertad. Hablo de excepciones muy concretas, porque Dios es infinitamente bueno, sabe aguardar, no presiona nunca a la expiación, salvo en situaciones límite en las que no quede otra alternativa a la comprensión. Y luego, como decía el compañero, muertes violentas, suicidios, en los que la deuda contraída pues es muy grande. Imaginaros todo lo que cuesta a la espiritualidad programar una encarnación para que luego el espíritu que no ha podido sucumba, se quite la vida. En esos casos, cuando hay una conciencia de todo esto y se ha cometido un error muy grande a ese nivel, no quiero tampoco juzgar porque habrá casos y variables de todo tipo, pero los actos de quitarse la vida luego en el mundo espiritual son más difíciles de tratar, porque las existencias a las que luego vienen, de alguna manera, no es que vengan como castigo, ni mucho menos, porque esto no existe, ¿no? Se va a tratar de probar el espíritu a sí mismo para ver lo que resiste de nuevo a las dificultades que le va a imponer su nueva vida, con lo cual
va a ver si vas a volver a sucumbir o no. Tiene ahí una debilidad en caer en este derrotismo y va a verse probado con pruebas que a lo mejor son más difíciles, ¿no? Con lo cual pues llega a ser de alguna forma también una expiación, bueno, no es expiación, pero es una prueba un poco más dificultosa, ¿no? Junto con toda la tortura y sufrimiento interior que le genera al espíritu darse cuenta de la barbarie que ha cometido, después de que llega allí y ve lo derrotista que ha podido llegar a ser y cómo ha podido estropearlo todo, ¿no? El espíritu sufre muchísimo en los suicidios, muchísimo. No es el motivo de esta conferencia, pero que quede también claro. Siguiente. Bueno, pues como veis, diferencias entre espíritus, pues están los espíritus más adelantados, que se inspiran en los consejos y sí que hacen caso a la espiritualidad superior que les guía, y los más inmaduros, este está, que es muy feo, le he puesto ahí por lo feo que esos no se dejan ayudar ni quieren, y ahí de alguna forma hay que atarles en corto y decirles: tú ahora bajas en esto porque no te queda opción. ¿Cómo va a elegir libremente un ser así? Pues no tiene capacidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de alguna forma esas son las dos diferencias de tipos de espíritus. Y bueno, como queda un poquito, voy a leeros un pequeño relato del que he hecho un resumen para que veáis la importancia que tiene la evolución moral del espíritu y el libre albedrío, que luego la libertad que va a poder tener en la elección de sus pruebas después, ¿no? Esto a mí me ha resultado muy conmovedor. Son los comentarios del instructor Druso a André Luiz en el mundo espiritual. Todo esto André Luiz, entiendo que habló con este espíritu y le explicó el caso para luego contárnoslo a nosotros, ¿no? Dice, habla de Lucas y Ascanio, dos espíritus benefactores asistentes de estos equipos de asistencia espiritual y demás, muy respetados en la esfera superior. Estaban dentro de un equipo de mentores. Llevaban trabajando durante varios lustros, o sea, 50 años y 50 y 50, en tareas de amparo a hermanos extraviados y sufridores. Después de años de servicio, anhelaban el ingreso en esferas superiores y solicitaron a la espiritualidad el ascenso con un entusiasmo grande de seguir colaborando y enseñando el camino del bien a sus semejantes. Yo me les imagino que van a echar la instancia, llevan mucho tiempo de servicio en el mundo espiritual, pedimos un ascenso, ¿no? Yo creo que lo que se debe de ver allí es tan alucinante que están todos deseosos por llegar cada vez más alto, ¿no? Estos dos pobres, bueno, pues quedaron absortos y decepcionados cuando las autoridades les comunican que todavía no estaban preparados. Nos recuerda la espiritualidad que es muy fácil caer en el entusiasmo de ayudar, pero sin embargo pocos son los que están dispuestos a conquistar alguna victoria en las tinieblas del valle interior. Esto tiene miga, o sea, es como que es muy fácil, venga, vamos a ayudar, tal, pero mirarnos a nosotros mismos y vernos nuestras deficiencias, eso nos duele un poco más, ¿no? Lo dice la espiritualidad. Entonces a estos les pasó eso, que estaban deseando, y lo hacían bien, por lo que se ve, pero no les permitían subir, ¿no? Dice que Lucas y Ascanio esperaron pacientes varios lustros más, y al ver que le seguían dando largas sin concederles el anhelado ascenso, deciden solicitar opinión a la dirección general. Todo esto lo cuentan tal cual, ¿eh? El requerimiento siguió su curso normal. O sea, yo es que esto me imagino como ministerios y como... O sea, es alucinante, ¿no? Las diferentes instancias, procedimientos que tiene que haber, ¿no? Entonces, en esta dirección general les atienden perfectamente, no como aquí, la burocracia que tenemos aquí, hasta que son llamados para hacer un examen correspondiente. Entonces, los técnicos del plano superior les llaman, les atendieron muy cariñosamente y analizaron su caso, a través de una delicada operación espiritual, para lo cual les hicieron retrotraer la memoria a periodos de sus vidas anteriores, analizando las fichas de observación de todas sus existencias. O sea, imaginaros cómo tiene que estar todo eso de controlado. Estoy leyendo textual, no me estoy inventando nada. Fichas de sus existencias, y le sometieron a una serie de pruebas radioscópicas, entre comillas, son a modo de las radiografías que utilizáis en la Tierra. No tenemos ni idea de lo que... A raíz de ellas extrajeron importantes conclusiones que les mostraron a los dos. Lucas y Ascanio tenían grandes logros adquiridos durante el transcurso de casi 5 siglos de digno aprendizaje en el plano superior. Habían hincado los codos, pero bien, unidos a sus 5 últimas existencias terrenales, que fueron de gran provecho, también se las han valorado muy bien, y a los periodos de servicio espiritual en las esferas próximas al ruedo físico. Estos son los que vienen a la mesa a ayudar a rescatar a los seres que están abandonados, bueno, que de alguna manera colaboraban perfectamente con el prójimo, ¿no?
Fijaros qué exhaustividad, que nada queda en el tintero, nada de lo que hacemos queda en el tintero. Sin embargo, cuando se les ausculta en la memoria de sus primeras encarnaciones, pueden ver una dolorosa mancha que aún persiste en su espíritu. Aparece un delito que ambos cometieron conjuntamente en una existencia del año 1420, después de la liberación de Orleans, cuando eran soldados integrantes del ejército de Juana de Arco, de ahí es nada. Ver esto les produjo un profundo sufrimiento espiritual. Por eso digo que indagar en lo profundo, ayudar sí, pero... Asesinaron a 2 compañeros arrojándoles a un foso infectado desde lo alto de una fortaleza, les empujaron. Lo hicieron para ganar influencia entre sus compañeros de armas, que les aclamaron después por tan heroica acción, y ellos se dejaron deleitar y agasajar por las honras recibidas. Pues imaginaros, que un motín, empujaron a 2 y recibieron el aplauso de todos los compañeros, ¿no? Pues esto para la espiritualidad no había quedado en el tintero, se había quedado ahí. Al llegar a esta etapa de la perturbadora investigación y revivir ese acto, dado que eran seres muy respetables, ojo, en la esfera espiritual, porque eran seres ya de una elevación moral importante, las autoridades les preguntaron, o sea, imaginaros qué escrúpulo, ¿no? y qué libertad te dan, si querían proseguir con esa singular exploración. Yo imagino que esto significa querer seguir indagando y tirando de la cuerda, a ver lo que hay ahí detrás, ¿no? A lo que ellos, claro, eso les suponía sumergirse en los depósitos del subconsciente, de su espíritu. A lo que ellos respondieron que no, que preferían saldar esa deuda cuanto antes, y suplicaron hacerlo retornando de nuevo al mundo terrenal. Ves pues la importancia del libre albedrío y el uso respetuoso que hace siempre la espiritualidad cuando hay una preparación. ¿Cómo lo hicieron? Dado su bagaje espiritual, les dejaron escoger el género de la prueba. Optaron por realizar tareas en el área de la aeronáutica y ofrecieron sus vidas en beneficio de la humanidad. Entonces fueron llevados al departamento específico de reencarnación que iba a preparar su prueba. Se encontraron de pronto rodeados de una gran comunidad de espíritus con deudas más o menos similares. Muerte por caída al vacío. O sea, imaginaos la especialización, ¿eh? Se trata de un departamento especializado en trabajo redentor en rescates colectivos. Hace poco ha habido una muerte aérea en Rusia. Todo esto me viene al hilo de... Se trata de un departamento especializado en el trabajo... Vale, sí. Se preparaban para retornar a la carne y sufrir una muerte violenta en beneficio del progreso de la humanidad. Más en concreto, en beneficio del avance de la tecnología aeronáutica. Es decir, detectar fallos en los aviones. Imaginaros cómo se hila, ¿no? Son tragedias colectivas aéreas. El instructor, que es el que contaba todo André Luiz, dice que les visitó durante los preparativos antes de que partieran. Se sabe que finalmente ambos bajaron a la tierra y sufrieron la misma caída mortal que les ocasionaron a sus compañeros en el siglo XV. André Luiz le pregunta al instructor si todos los que allí estaban con ellos, pudieron elegir el tipo de prueba, igual que ellos, ¿no? Para saldar su deuda, ¿no? A lo que el instructor les contesta que no todos. Solo los que tenían grandes créditos morales, como estos 2 benefactores, disponían de ese derecho a elegir. La mayoría, en cambio, tenían más deudas contraídas y su conciencia no les permitía decidir libremente el tipo de prueba a la que se iban a someter. Y por lo tanto iban siendo derivados, me los imagino como los pobres ahí que van en el metro, derivados por los instructores hacia muertes violentas colectivas, también en beneficio de la humanidad. Unos en transportes terrestres, otros en transportes marítimos, otros por la ciencia médica, errores médicos, otros por la industria en general. Como reflexión, bueno, pues cuántas muertes colectivas se producen por explosiones de fábricas, errores médicos, accidentes en autocares, cataclismos, terremotos, que están totalmente pelo a pelo organizadas por el plano espiritual, siempre en progreso de la humanidad y en progreso de los seres que allí están desencarnando. No lo olvidemos, esas tragedias, pobrecitos, tal, al final el espíritu está dando gracias porque estos 2 pidieron venir a sufrir esa prueba para rescatar lo que ellos habían hecho, ¿no? Con lo cual, qué importante es todo esto, ¿no? Y bueno, pues ya como conclusión, 4 pinceladas. Bueno, pues que no existe un determinismo ni una fatalidad en nuestro destino. No hay nada que esté programado y sea definitivo. Tenemos más libertad de la que pensamos en este cuerpo físico que tenemos, ¿no? En nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Somos siempre libres. No vayamos diciendo que es que estamos obligados a algo o determinados en nuestras pruebas. No es así. Segundo, Dios es infinitamente bueno, que nos quede clarísimo.
nos da una y miles de oportunidades, constantes vidas, constantes existencias para seguir progresando en nuestras miserias y nuestras pequeñeces. No nos castiga, no nos presiona, no agiliza ni acelera las pruebas, como haríamos nosotros, a lo mejor con otros que están por debajo, ¿no? El espíritu es el que elige, movido siempre por la ley del progreso que está dentro de él. No olvidemos que la vida es otra nueva oportunidad más, que hemos pedido con insistencia para superarnos. Nunca es tarde para empezar a cambiar. Somos espíritus inmortales. ¿Cómo no fallar en esta prueba? Ya lo dijo Jesús, que fue nuestro hermano mayor que vino a darnos las pautas para guiarnos en este planeta, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Desde esa convicción, no de boquilla, sino de corazón, no vamos a equivocarnos y nuestra vida va a ser un éxito. Es una frase nada más. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y no dudéis que estamos en la situación y lugar mejores en este momento, en esta existencia, en estos trabajos en los que estamos. Es el lugar adecuado en el que nos ha puesto la espiritualidad, el que hemos elegido de una manera o de otra para progresar y para evolucionar. No olvidemos que estamos en el lugar perfecto, que a veces pensamos que no es mi sitio, tal. Estás en el sitio que tienes que estar, no hay duda. Por lo que aprovechemos esa oportunidad tan grande que hoy tenemos, pues son muchos los espíritus que hoy y ahora mismo están rogando en el plano espiritual por venir a esta existencia. Y con esto pues ya he cumplido el tiempo, y si tenéis alguna cosa que matizar, aclarar, preguntar. Yo quiero preguntar una cosa. Estos espíritus que se suicidan, yo pienso que debe de haber un momento de angustia tan grande, humana, de no poder salir adelante, que yo conocí a una persona, estuve hablando con ella, no se suicidó, y que es que ya no veía por dónde salir, no veía futuro. Tenía comprado el veneno y lo tenía en la mesilla de noche y gracias a Dios no se lo tomó. Entonces, sí puede ser que una persona en un momento de una angustia tan tremenda se le cierren todas las puertas mentales e inmorales y espirituales, que crea espiritualmente también que le lleve a un suicidio. Yo sí creo que puede existir eso. Sí, incluso influencia de espíritus de otro lado que también están perturbando. No era influencia, era una vida muy tortuosa, que no había conocido la felicidad nunca, ni de pequeña, ni de joven, ni nada, y estuvo a punto de suicidarse, gracias a Dios, pero no era influencia espiritual. Sí, sí, que era de su propia... Un arrastre de que, como tú bien has dicho, no podía ya con tanta prueba con la que o le habían impuesto, sí, o había escogido, claro. Menos mal que no se suicidó, sí, menos mal. Afortunadamente, como nosotros no somos los que vamos a juzgar todo eso, la espiritualidad, que sabe más y es más benévola, va a poder cada caso mirarlo como esto al milímetro y saber hasta qué punto había más posibilidades o no las había. Pero ya os digo igualmente, el hecho de quitarse la vida supone al espíritu una carga para después, para la existencia posterior, más fuerte, ¿no? Y una tortura luego mental que tiene que pasar, que... Menos mal que luego pues sí, un poco su vida, no se despejó todo el tanto sufrimiento que traía desde pequeña, pero luego se despejó. Sí, menos mal que pues sí, sí. Yo dejé ya luego de conocer esto hace muchos años. Sí. No estaba yo ni en el espiritismo. Ya. Y menos mal que no se suicidó. Sí, siempre hay salidas. Lo que pasa es que es verdad que, como tú dices, muchas veces estamos tan cerrados, la mente se cierra tanto que no somos capaces. Eso es, que la mente no es capaz. Pero ahí hay que resistir, hay que respirar, solamente respira, ya llegará lo que te tenga que llegar. Lo que pasa es que la gente que no conoce la espiritualidad o no conoce el espiritismo, pues ve menos todavía la salida. Porque sí, nosotros lo podemos enfocar en un momento determinado, pero la gente que no conoce nada de todo esto es más difícil. Claro, es mucho más difícil. Es una prueba muy dura. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, yo te quería decir, o resumir, que agradezco mucho la conferencia, me gusta mucho este tema, porque para mí la reencarnación es, digamos, la representación o el símbolo de la justicia de Dios, ¿no? Y cuántos casos hay
todo queda atado, todo queda compensado, porque no se puede caminar con esa balanza inclinada hacia el peso hacia un lado, ¿no? Sí que es cierto de que, claro, llegamos a la tierra y no recordamos nada de la vida espiritual, algo así. Pero sí que es cierto que si uno se para a pensar, a meditar o a discernir ciertas cosas que te suceden, sí llegas a ciertas conclusiones internas en las que puedes empezar a trabajar ese interior, ¿no?, que tanto nos asusta. Y ver que realmente nada es fatalista, que todo siempre tiene un porqué, que siempre hay un camino, ¿no? Es cierto que, bueno, que hay situaciones como las que comentabas que no ven la luz, no ven esa oportunidad, ¿no?, de ninguna de las maneras. Pero tener este regalo, ¿no?, de la vida en las manos y tirarlo por la borda es un acto tan, ¿cómo decirlo?, tan fuerte. Claro, es que no tiene casi palabra, ¿no? Empiezas a ser desagradecido en una primera instancia, ¿no?, porque te dan este regalo que muchos no tienen, ¿no? Y a partir de ahí, oportunidades, planes de futuro, ¿no?, de los que tú ni siquiera a lo mejor eres consciente, ¿no?, porque dependiendo de a qué edad lo hagas, ¿no?, podrías haber tenido familia, podrías haber tenido muchos planes posteriores, ¿no?, que no solo ya es tu plan de vida, sino planes que no se pueden llevar a cabo, ¿no?, por ese acto, por un arrebato, por una falta de dominio. Por este acto, quizá a lo mejor no es así como un arrebato de impulso, sino una desesperación. Sí, pero que conduce, claro, un sufrimiento que conduce a un acto que a lo mejor no es reflexivo, como tú dices, que no se conoce, como dice ahora, no se conoce lo que hay detrás, y es verdad que cada uno estamos en nuestra evolución, y igual estamos poniendo a uno que no sabe nada a caer de un burro, y el pobre igual, pues eso no lo van a baremar arriba. Hay que ir en consonancia. De saber esto, ¿no? Hay que ir en consonancia. Sí, Marta. Como ellos nos orientan allí, cuando estamos encarnados, ellos también nos intuyen, ¿no?, sí, una ayuda. ¿A través de qué? ¿De sueños? ¿De qué? Pues hay muchas formas. El sueño es una vía importante de conexión, no solamente con los mentores y con los guías, sino también con nuestros seres afines y familiares. Y yo, por ejemplo, te hablo de mí. A mí la intuición me ayuda mucho, pero para poder recibir esa intuición tengo que estar bien conectada y alineada yo, con lo cual tengo que procurar, pues, una oración, una meditación, una serie de actos y de pensamientos que sean favorables, y es como que ya te enchufas, y en ese enchufe ya ves las cosas de una manera que tú dices, esta no soy yo, me están guiando, ¿no? Y parece como que vas tomando esos pasos y se confirma que es el paso adecuado. Eso pasó con esta conferencia, de hecho, o sea, de alguna manera yo tenía ya un plan y se cambió, no me digas por qué, pero algo ha pasado que se ha cambiado, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Pero ante todo tienes que estar tú bien alineada para poderte conectar y recibir todo eso. Si estás con una vida, con un momento, pues eso, malo, con pensamientos, con discusiones, no esperes que te vayan a intuir mucho, porque no estás tú receptiva. Y si te lo están diciendo, no te enteras. También puede ser que quizá a lo mejor no sea tanto como intuición tuya propia, porque puede que pase como humano, a lo mejor no estar bien alineada, pero si tú estás atenta a ciertas señales, pueden darte una persona un consejo determinado en un momento determinado que a lo mejor no tenga nada que ver y digas, ¿esto a qué me viene? Sí, utilizan muchos medios, los medios que tienen a tu alrededor para hacerte despertar, para hacerte ver que ellos están ahí.
No es solo pero no necesariamente sueños o... Sí. No necesariamente para que vea que está ahí, sino por el hecho de que tú salgas de esa situación en cual te has metido y que a lo mejor hay momentos incluso de desesperación y no lo ves. reaccionas. Pero yo creo que mayormente el gran problema es por estar enfocado, no tener una fe bastante, y no tener conocimiento. Esto es la base, porque no tener este conocimiento es claro que te hace tener mucho retraso, y también la fe ayuda muchísimo para que uno encuentre su camino. ¿Había una pregunta ahí? También decidimos la familia. ¿Cómo, perdona? También decidimos la familia. Escogemos. Sí, de alguna manera la programación de las pruebas, claro, yo he hablado de las pruebas en general, pero las pruebas también muchas veces vienen por las interacciones, bueno, son las conexiones con las personas. De hecho, yo creo que son las mayores pruebas que pueden existir, las relaciones, y en el núcleo familiar sobre todo, con lo cual ahí también hay un asesoramiento importante y una posibilidad también a lo mejor de elegir y de decidir, pues, padres, madres, totalmente está todo coordinado. O sea, eso que dices, hay departamentos completos, ministerios que se encargan de organizar todo esto, con lo cual las pruebas incluyen las relaciones que vamos a tener en esta existencia. Por eso la ley del olvido es tan importante, porque basta que yo baje como hija o como madre o como tal de mi asesino en otra vida. Entonces imagínate si yo todo eso lo registrara y lo comprendiera y lo... Entonces, de alguna forma teníamos antipatías, ¿no? Con algunos de la familia. O ves a alguien y no te cae bien, y dices, ¿por qué no me cae bien? Y hay algo ahí que está de base, que está operando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, Jorge. La última, ¿no? A ver, Mar, bueno, gracias por tu conferencia. Ha estado muy esclarecido, por lo menos para mí. Estos espíritus, bueno, entre comillas, incluso vete a saber si nosotros también, ¿no? Sin duda ninguna. Cuando aceptamos esa prueba de, bueno, porque ha habido empujones de caídas o semejantes, ¿somos conscientes que vamos a desencarnar de una caída o que vamos a morir de una muerte violenta? Pues eso es un poco lo que hemos venido diciendo, depende del grado de conocimiento y de evolución que el espíritu tenga. Yo, a ver, no te puedo hablar con concreción si es así o si no. En este caso que hemos leído, estos lo sabían. Ya. Estos estaban preparados, sí. Lo eligieron y les dijeron que iban a morir en una tragedia aérea. Pero las otras hordas de gente que iban detrás, pues habría algunos que sí que les habrían orientado, a otros que les habrían dicho a lo mejor algo general, a otros que nada. Sí, depende de la evolución. Supongo que en ese caso cada evolución de cada espíritu iba a determinar el grado de conocimiento que tenía sobre lo que le esperaba. Ahora, una vez que bajan a la existencia, ellos no saben ya que van a morir desencarnando de esa manera, ¿no? Menos mal, porque si no, no te subías al avión nunca, ¿no? Vale, pues nada, pues ya está, ya pasamos a los pases.